El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde las famosas mañaneras hace pocos días, dio a conocer que el gobierno de México alcanzó acuerdos con productores y distribuidores de alimentos básicos, encaminados a controlar la famosa inflación. Sí, esa famosa inflación que golpea de punta a punta hoy en día en el mundo. Y también proteger la economía popular. Las palabras del presidente fueron estas. Lo importante es que todos estuvieron de acuerdo en ayudar. El presidente les dijo, yo sabía que ustedes iban a estar a la altura de las circunstancias y nos iban a ayudar. Y también les dijo, ¿saben por qué todos están ayudando? Por México, porque todos les debemos mucho a nuestro país, dijo el presidente López Obrador en una reunión bastante importante con productores y distribuidores de alimentos básicos. El presidente en conferencia de prensa también adelantó que el 3 de octubre se presentarán medidas de reforzamiento de paquete contra la inflación. Escuchen esto que es muy importante. El presidente dijo, vamos a detener la inflación porque nos afecta a todos, porque perdemos poder adquisitivo. Sobre todo a la gente más humilde, la gente más pobre, les rinde menos su dinero. Entonces, en el caso de los combustibles, no hay aumento de precios, de gasolina, de diésel, ni de la luz. De nada, dijo el presidente López Obrador. Y al presidente le preguntaron sobre si iba a haber un aumento en el salario mínimo. Obviamente, el presidente López Obrador está haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Hace muchos años que el salario mínimo era una vergüenza en México. Y esto no pasa solamente en México, pasa en muchas partes del mundo, sobre todo tristemente en Latinoamérica y el Caribe. El presidente de México obviamente está de acuerdo a este famoso aumento al salario mínimo, por eso mismo lo viene incrementando hace bastante tiempo. Desde que llegó al mandato, López Obrador respeta al más necesitado, respeta a la gente trabajadora. Un dato bastante importante y vergonzoso para otros políticos es que el salario mínimo no se prestaba atención. Cerca de 30 años estaba todo igual. Hoy con López Obrador cambió la historia. Obviamente, falta aumentar más el salario mínimo para que a ningún mexicano, como a ninguna persona del mundo, le falte un plato de comida, que se pueda dar los gustos tranquilamente. Una persona que trabaja tiene que vivir dignamente. Pero bueno, tristemente todo lleva un proceso. López Obrador en 4 años hizo muchísimas cosas. Y repito nuevamente, ese dato que es bastante importante. Hace 30 años, muy triste, vergonzoso. El salario mínimo no se tocaba, seguía todo igual. Pero para sentirse más que orgullosos y más informados, escuchemos al presidente de México, que va a hablar de esta reunión bastante importante con empresarios, también va a hablar de la inflación, del salario mínimo. En sí, va a hablar que día a día México va avanzando. Y que hoy López Obrador dio una vuelta de página y respeta al pueblo. Hoy López Obrador escucha a la gente. Gente, como siempre les digo, dejen su like y compartan el video. Abrazo, gente. Se los quiere. Lo importante es que se logró el acuerdo unánime de mantener precios sin aumentos de productos básicos, alimentos. Llegamos a ese acuerdo y a otros. Lo importante es que todos estuvieron de acuerdo en ayudar. Hasta les dije, yo sabía que ustedes iban a estar a la altura de las circunstancias y que nos iban a ayudar. Y les dije, ¿y saben por qué todos están ayudando? Por México, porque todos le debemos mucho a nuestro país.
Y todos empezaron a tomar la palabra y les expliqué de qué se trataba, de que teníamos que controlar la inflación. Les expliqué de que la parte energética dependía de nosotros y que teníamos control, pero que el problema era en el precio de los alimentos y que entendía yo que estaban subiendo insumos, materias primas en el mundo, porque es una inflación mundial, y quedamos en que se está trabajando. El plan es reforzar lo que ya se había hecho, pero ahora con más profundidad. ¿Cómo se reforzaría? Definiendo muy claramente los precios de la canasta básica, que no hay aumentos. Precio máximo, precio fijo. Algo así, pero no es control de precios. O sea, se va a llegar a un acuerdo, decir, esta canasta de 24 productos, y si es posible se va a ampliar, va a costar tanto y por producto tanto, porque participaron productores, distribuidores, industriales, los más importantes. En la distribución, por ejemplo, que yo recuerdo, hablaron los 3 directivos, dueños de las 3 principales distribuidoras o tiendas o cadenas de tiendas. El primero fue el de Soriana, luego el señor Chedraui y luego el representante de Walmart. Eso por lo que tiene que ver con el comercio. Pero estaban los que distribuyen la harina de maíz, que tiene que ver con la tortilla. ¿En qué quedó lo de Maseca? Estuvo el director dueño de Maseca, Juan González, y estuvo la dueña gerente de Minsa. Altagracia Gómez. Y los principales productores de pollo, huevo, nos importa mucho el precio de la carne de pollo, los huevos, carne de res, los 2 principales productores o empresarios del atún y otros. Estuvieron los 2 productores principales y distribuidores de carne, todos muy solidarios. Ofrezco disculpas porque pues no los puedo mencionar a todos, pero sí quedamos en que el día 3 de octubre los invité para que vengan con ustedes en la mañanera y ya se dé a conocer el plan, de modo que ya no me sigan preguntando, porque si no, ¿qué vamos a decir entonces? Se está buscando la forma de hacer una revisión para que sea lo justo. Y ellos van a ayudar. Y es un asunto de confianza y se hace por el país, porque este país merece todo, nuestro pueblo merece todo. Entonces ellos están en muy buen plan. Entonces esperemos para el día lunes 3, porque no solo es esto, sino son otras medidas, pero vamos a detener la inflación, porque nos afecta a todos, porque perdemos poder adquisitivo, sobre todo la gente más humilde, la gente más pobre, les rinde menos su dinero. Entonces, en el caso de los combustibles, no hay aumento de precios de gasolinas, de diésel, de luz, nada. Pero en el caso de los alimentos,
como no somos autosuficientes en alimentos y se tienen muchos que importar y aumentó el precio de las materias primas en el mundo, pandemia y guerra. Sin embargo, por la decisión que tomamos antes que otros, nosotros tenemos una inflación menor que otros países, sobre todo en energéticos, porque decidimos no aumentar los precios de las gasolinas y del diésel y de la luz. Sin embargo, en el componente de alimentos sí hemos tenido incremento. Ahora que dio a conocer ayer el INEGI el aumento, que fue muy poco, tiene que ver con alimentos. Creo que es 0.4 y fue alimento. Eso es lo que vamos a atender con este plan. Y tendría también que en las revisiones salariales, en la propia revisión del salario mínimo, haber un incremento mayor, porque si bien se ha recuperado el salario en este sexenio, pues con esta inflación tampoco alcanza, ¿no? Sí, eso se va a ver en su momento. Sí va a haber un aumento al salario mínimo considerable. También analizando lo que corresponde y procurar que el aumento, como lo hemos hecho en otros casos, en 3 casos ha sido por consenso el aumento. Es decir, el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno. Hemos llegado al acuerdo. Solo en un caso no hubo acuerdo, solo el sector obrero y del gobierno. El sector empresarial no aceptó. Pero como hicimos mayoría, sí hubo el aumento, pero solo en un caso. Y eso al interior del sector empresarial produjo diferencias, porque habían organizaciones empresariales que sí querían que se incrementara, como lo propuso el gobierno y el sector obrero, sindical. Pero bueno, somos libres y vamos a procurar ahora llegar a un acuerdo. Gracias, presidente. Y en otro tema… Lo que sí es importante destacar es que durante todo el periodo neoliberal, el salario mínimo perdió poder de compra. Eso que no se nos olvide. Casi 30 años. Esto fue una infamia lo que hicieron, porque el salario mínimo perdió cerca del 70% de su capacidad de compra en el periodo neoliberal. El ejemplo que pongo es allá por 1980 o 85, hay un instituto de la UNAM que lleva un análisis permanente sobre el poder adquisitivo del trabajo, del salario, y alcanzaba un salario mínimo para 50, 55 kilos de tortilla. Y cuando nosotros llegamos, ya habíamos llegado, agarramos en 5.5 kilos. De 55 acá a 5 kilos el salario. 5 o 5 y medio. Un salario mínimo. Entonces, hemos aumentado 63% desde que llegamos. En términos reales y en la frontera, el doble.
Bueno, con todo esto, ya estábamos en 9 kilos y ahora con la inflación nos bajó a 7. Entonces, esta es la mejor manera de medir. O sea, que alcance para comprar más alimentos y para lo básico, que alcance el salario. Decían que si aumentaban el salario iba a haber inflación y nosotros probamos que no. La inflación de ahora no se produjo porque aumentamos 63% el salario. Se produjo por la guerra de Rusia y Ucrania. ¡Viva México! ¡Viva México!